Les doy la bienvenida a la inducción. Vamos a hablar sobre el manejo de los residuos sólidos. El manejo de los residuos sólidos es un tema fundamental hoy en día, porque cada peruano genera 1 kilo de basura. ¿Sí? Algunos menos, algunos más, en promedio 1 kilo. Este kilo de basura al día por persona, multiplíquenlo por los 30 millones que somos en el Perú. Entonces se llega a acumular o se llega a generar al día 30 millones de kilos. Imagínense en todo el mundo. En todo el mundo somos 8.000 millones. 8.000 millones de personas que si generarían 1 kilo de basura al día, serían 8.000 millones de kilos de basura que se generarían al día en el planeta. Esa cantidad es un problema. Es un tema, los residuos sólidos, que ya muchos países lo están tomando muy en serio. Por ejemplo, los países europeos, ellos lo tienen muy claro, que clasificar los residuos ayuda mucho al planeta. Clasificar los residuos según su tipo. El Perú también tiene una ley, una normativa que adecúa o exige la clasificación de los residuos para poder recuperarlos y no tirarlos a la basura o a los tachos o al mar o al río o a los bosques o a donde sea. Entonces, lo que buscan estas leyes que vamos a mostrar a continuación, que es el Decreto Legislativo 1278, Decreto Supremo 014-2017 y la norma técnica peruana de los códigos de colores, lo que buscan estas 3 normas es básicamente que las personas en el Perú clasifiquemos los residuos sólidos. ¿Y para qué? ¿Para qué segregar, para qué clasificar los residuos según los colores que vamos a ver a continuación? ¿Sí? El color amarillo, estos colores recuérdenlos, tomen nota, estos colores son importantes recordarlos. El color amarillo es el residuo metálico. El color verde es el de vidrio. El color marrón es el residuo orgánico. El color blanco es el residuo plástico. El color azul es el residuo de papel y cartón. El color negro es el residuo de generales o residuos comunes llamados. El rojo, que no se nota bien, son los residuos peligrosos. ¿Ya? Sin embargo, estos colores han cambiado. En este 2019, el año pasado, se cambió el verde por un color gris. Ahora el tacho de color gris o el color gris representa ser el residuo de vidrio. Y los residuos generales pasaron a cambiar de nombre. Ahora ya no se llaman residuos generales, sino se llaman residuos no aprovechables. ¿Ok? Esas han sido las modificaciones que se dieron del 2019 al 2020. ¿Por qué estos colores? ¿Cuál es la finalidad de clasificar los residuos? Como ya los dije, debemos de clasificar los residuos para poder en una siguiente fase reaprovecharlos. Por ejemplo, si nosotros en un tacho solamente ponemos metal, ¿ese metal lo podemos reaprovechar? Claro que sí. Pero si mezclamos los residuos, va a ser bien complicado de poder recuperar ese residuo. Si por ejemplo, si mezclamos el orgánico, se puede reaprovechar para hacer compost o abono. Pero si este orgánico lo mezclo con papel, con vidrio, con plástico dentro de un tacho, ¿se puede recuperar? No, porque ya está mezclado. ¿Qué pasaría si yo tengo cartón bien segregado, bien clasificado, cartón en un solo tacho, y viene una persona y mete aceite, mete trapos contaminados en ese tacho? Entonces, ese papel que yo clasifiqué, ¿se puede reaprovechar? Ya no, porque se mezclaron los residuos. Entonces, un primer gran paso como país para poder clasificar los residuos o para poder aprovechar los residuos es su clasificación. Es por eso que es
fundamental la existencia de estos colores. Y apúntenlos, que vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Bueno, vamos a hablar del código blanco, que es el residuo de plástico. Lo que hay que entender con este tipo de residuo es que es uno de los residuos que mayor se aprovechan en el Perú. Los recicladores buscan mucho plástico, buscan muchas botellas, muchos envases, y se reaprovecha mucho en el Perú. Sin embargo, se suele confundir, o las personas suelen tener confusiones sobre qué tipo de plásticos se reciclan y sobre qué tipo de plásticos que no se reciclan. Ahora, lo que les voy a decir es que en este tipo de tachos, que es el blanco, que es el de residuo plástico, solamente van los plásticos reciclables, o sea, los que se pueden reaprovechar en un futuro. Los plásticos que no son reciclables acá no van, ¿ok? Y vamos a mostrar ejemplos. Por ejemplo, acá va el tubo. Los tubos PVC son altamente reciclables. Si algún material o un proveniente de PVC, un tubo, está rajado, tranquilamente podría ser reciclable. Siguiente, las chapitas. ¿Sí? Las chapitas son altamente reciclables. 3. Las botellas. Estas botellas de polietileno son las que las personas más juntan, más buscan, más venden, más reaprovechan, ¿no? Pero ¿saben qué? Tiene que estar limpia. Tiene que estar en condiciones de ser reciclable, porque muchas veces este tipo de plástico, este tipo de botella, suele estar contaminada con petróleo, aceite, grasa, y si está en esas condiciones ya no son reciclables. Vamos con el siguiente. Los cascos. Los cascos que son polietileno de alta densidad, estos cascos de construcción que ya están rotos, tranquilamente son reciclables y se podrían aprovechar para hacer otro tipo de material. Y también las botellas de polipropileno de alta densidad. El polipropileno son esas botellas de yogur que mayormente se conocen. Estos tipos de plásticos es un plástico de muy alta calidad, pero que muy poca gente recicla. Muy poca gente sabe que se puede aprovechar. Entonces, estos ejemplos de acá son los ejemplos más clásicos que se ven en obra. Así es que en obra hay que este tipo de plástico, si nos encontramos con este tipo de residuo, hay que clasificarlo en el tacho de color blanco. Pero ahora solemos confundirnos con otros tipos de residuo plástico, pero que no son aprovechables. Por ejemplo, ahí dice: no todos los plásticos se reciclan. Por ejemplo, ¿qué plástico no se recicla? Los envoltorios de golosina. Los envoltorios de golosina son plásticos, sí, pero no se reciclan. Y como no se reciclan, no van en el tacho blanco. Siguiente. Segundo, las bolsas. Las bolsas, por lo general, no van acá, no se reciclan, no van en el tacho de color blanco. Así la bolsa esté limpia o esté sucia, la bolsa no se recicla, ¿ok? Y otro que ahí no vemos bien son el tecnopor. Los tuppers de tecnopor, como podemos ver acá, voy a resaltarlo. Los tuppers de tecnopor, o todos los materiales que son de tecnopor, son plásticos, sí, efectivamente son plásticos, pero no se reciclan. ¿Ok? Incluso la ley de plásticos que salió el año pasado, que hablaba sobre la restricción y el impuesto de uso de plástico, ha decretado que para el 2021, fines del 2021, este tipo de plástico ya no se va a producir, porque este tipo de plástico tiene tóxicos. Y la industria del reciclaje del plástico no le conviene reciclar este tipo de plástico. Es por esa razón que no va en este tacho de color blanco. Entonces recapitulemos. ¿Qué van en el tacho de color blanco? Los residuos plásticos reciclables, que estén en condiciones de ser reciclables, que estén limpios, que no estén contaminados y que sean de las que hemos visto acá. Vamos con los residuos de cartón. Aquí tiene que ir en este tacho de color azul solo el papel y el cartón
que está en condiciones de ser reciclables o reaprovechables. Si el papel o el cartón está sucio con algo que ya está impregnado y no se puede sacar, o está contaminado con petróleo, ya no va. Vamos a ver los ejemplos. Los papel periódico es muy reciclable, por más que esté impreso, la tinta no ocasiona nada, sigue siendo reciclable. El papel picado es reciclable. Las cajas planchadas, las cajas de cartón limpias, sí son reciclables. Alguien me preguntó, ¿y el embalaje? ¿Tenemos que sacar el embalaje, el file que está? No hay problema. Lo que pasa es que la industria del papel y el cartón se ha adecuado para que poder disolver en su proceso de reaprovechamiento del cartón, poder disolver ese tipo de embalajes. Y los papeles bond. Los papeles bond que se usan mucho en oficina, por más que estén impresos o impregnados con tinta, no hay problema. Son altamente reciclables. Entonces, estos tipos de 4 tipos de papel y cartón son los que más se deben reciclar. Ahora, ¿con qué solemos confundirnos? No son considerados dentro de este grupo de papel y cartón reciclable los siguientes: el papel manchado con producto químico, que por ejemplo mucho cartón se suele utilizar para el área de mantenimiento. Ese cartón se suele impregnar de aceite, de petróleo, de grasa. Entonces ese cartón ya no es reciclable. Otro, los papeles manchados con comida. Se suelen manchar con guisos, se suelen manchar con cafés, con refrescos. Entonces ese tipo de papel ya no es reciclable. Y por último, el papel higiénico. Los papeles higiénicos usados no son reciclables. Eso ya ustedes lo saben, pero veo que en mucha gente en estos tipos de tachos se suele meter papeles usados, y no es así. En el tipo, volvemos a un resumen, en el tacho de color azul va el papel y el cartón reciclable, que estén limpios y en condiciones de ser reciclables. El siguiente residuo es el residuo metálico, que es el color amarillo. Este tipo de residuo es el que más se recicla en el Perú. Los ejemplos son básicos, es uno de los residuos más fáciles de poder identificar, que es la chatarra de autopartes, ¿sí? que acá en obra producimos en el área de mantenimiento, los clavos, las latas que se producen en la cocina, los cables de cobre, ¿sí? Muy reciclables. Y también la chatarrería en general, ¿no? Que a veces suele acumularse herramientas obsoletas, herramientas decomisadas, etcétera, ¿no? Herramientas hechizas, que todo esto va para el tacho de color amarillo, que es el residuo metálico. Aquí es muy fácil de poder identificar un residuo metálico, así como también es muy fácil de poder identificar el siguiente residuo, que es el residuo de vidrio. Y el vidrio suele ser reciclable, algunos, no todos. Sin embargo, aquí no vamos a hacer excepción. Todos los tipos de vidrio que podemos encontrar en el proyecto van directamente al tacho de color plomo. ¿Ok? Por ejemplo, el parabrisa de los carros rotos que solemos cambiar en mantenimiento son vidrio. Las lunas, vidrio. Las botellas de refresco, las botellas de gaseosa son también van al tacho de color plomo, que es el de vidrio. Y alguno me preguntaba: Inge, si la botella está rota, la botella es peligrosa. No. La botella sigue siendo vidrio, esté rota o no, siguen siendo de característica de vidrio. Por tal razón, va en el tacho de color plomo. Y aquí hay una figura que no se nota, que son los fluorescentes. ¿Los fluorescentes son vidrios? Sí, pero es un vidrio impregnado con producto químico. Entonces va acá, no va en el tacho plomo. Los fluorescentes o los focos ahorradores son considerados residuos peligrosos y no va en el tacho de color plomo. El siguiente residuo es el residuo orgánico, que es el tacho de color marrón. Este residuo orgánico suele ser fácil de poder identificar. Vamos a ver los ejemplos. La maleza es el ejemplo número 1. ¿La maleza de dónde proviene? Proviene de la poda del césped, proviene de la poda de los arbustos, que generalmente en los campamentos se suele realizar.
Este tipo de residuo es orgánico porque se suele descomponer y se puede producir abono, se puede recuperar en compost, en abono. El siguiente ejemplo es las cáscaras de fruta. ¿Sí? Esto más se produce para la alimentación en el rancho de todos los trabajadores. ¿Por qué es orgánico? Porque se suele descomponer rápidamente. Las cáscaras de verduras que se producen en la preparación de alimentos, en la cocina también, los restos de verdura. Este tipo de residuos, su característica es orgánica porque la característica de un residuo orgánico es que se suele descomponer muy rápido. Alguien una vez me hizo una pregunta, pero Inge, el papel viene del árbol, el papel también se descompone, sí, pero el papel ya tiene químicos, ¿sí? El papel ya tiene soda cáustica, tiene algunos blanqueadores, tiene químicos, entonces no es natural, se suele descomponer pero no es natural. Pero en cambio las cáscaras de fruta, la maleza, las cáscaras de papas o de verduras se suelen descomponer rápidamente. Y otro ejemplo, bueno, los huesos están considerados dentro de esos ejemplos por la afinidad que tiene con los alimentos. Los huesos no son orgánicos, pero los huesos suelen ir necesariamente, suelen generarse al momento de consumir los alimentos, por eso lo ponemos en este tipo de clasificación. ¿Y por qué les digo que no son orgánicos? Porque nosotros en el Perú nos hemos caracterizado por encontrar momias, huesos en las huaquerías, y el hueso no se descompone. El hueso es un producto inorgánico, pero lo ponemos dentro de esta clasificación de residuos orgánicos del tacho marrón porque tiene mucha afinidad con los alimentos, ¿ok? Y vamos a poner los casos en los cuales las personas se suelen confundir en este tacho. Las personas en este tacho suelen poner este tipo de residuos que no son. Suelen poner el tupper. Y la justificación es que Inge, el tupper está lleno de comida y por eso lo meto con todo tupper. No es así. El tupper no es orgánico, tienes que separar el tupper de los alimentos. ¿Ok? Y otro es las servilletas. No, que la servilleta tiene el guiso impregnado. No. La servilleta, si la servilleta está impregnada, va a otro tacho. ¿Ok? Porque la servilleta es un tipo de papel y el papel no está dentro de la clasificación de residuos orgánicos. Vamos al siguiente tipo de tacho. En esta ocasión vamos a ver los residuos no aprovechables, que básicamente, si recordamos, son los residuos generales o los residuos comunes, según la antigua normativa. Ahora se llaman residuos no aprovechables. Aquí podemos ver todos los residuos en los anteriores tachos que no aceptaban, aquí sí van. Por ejemplo, el tecnopor, ¿se acuerdan? El tecnopor es un tipo de plástico, pero no es reciclable. No va en el tacho blanco, entonces va en el tacho negro, que es el de aquí. Ya todo tipo de tecnopor, vasos, bandejas, platos, incluso esos platos descartables, esos van acá también, ¿sí? Y las bandejas de tecnopor es un residuo muy crítico en el proyecto porque tenemos muchos trabajadores y a muchos trabajadores se les da en este tipo de tupper y se tiene que manejar muy bien este tipo de tupper. Siempre tienen que ir en el tacho de color negro, ¿ok? Las bolsitas llenas de aderezo, ají, mayonesas, también son bolsitas descartables y no son reaprovechables, por eso van acá en este tipo de tacho. Vamos al siguiente, los envoltorios. Los envoltorios son plásticos, sí son plásticos, pero son plásticos no reciclables y por eso van acá en este tipo de residuo color negro, residuo no aprovechable. Siguiente, el papel. Ese papel manchado, ese papel impregnado de guiso, impregnado de café, ese papel ya no se puede recuperar, por eso va en este tipo de tacho. También el Tetra Pak. El Tetra Pak es esas cajitas de frugo, esas cajitas de leche. El Tetra Pak es un caso muy especial, porque el Tetra Pak sí es reciclable. Pero Inge, entonces si el Tetra Pak es reciclable, ¿por qué lo pone acá? ¿Por qué lo pongo acá? Porque el Tetra Pak no es un residuo crítico para el proyecto
Y el Tetra Pak suele tener muchos componentes, suele tener aluminio, suele tener cartón y suele tener, si ustedes abren el Tetra Pak, suele tener estos 3 tipos de componentes. Entonces, como es un componente compuesto, como es un tipo de residuo compuesto porque tiene cartón, aluminio y plástico, crearle un tipo de tacho al Tetra Pak, la gestión me la puede complicar. Es por eso que, como no es un residuo crítico, se produce a muy poquita escala. Lo poco que se genera en el proyecto hemos decidido que vaya en este tipo de tacho, el tacho de no aprovechables, ¿ok? Y también porque la única zona en el Perú donde se aprovecha esto de aquí es en Arequipa o en Lima, y es muy lejos, ¿no? Para estar transportando el residuo que se genera en muy poquitas cantidades hasta una zona muy, muy, muy lejana. Las bolsas son plásticas, pero por lo general las bolsas no se aprovechan. Entonces, como no se aprovechan, van en este tipo de tacho. Las bolsas negras, totalmente. Las bolsas negras es un tipo de residuo que incluso es tóxico. ¿Por qué les digo eso? Porque las bolsas negras son bolsas o plásticos de muy baja calidad, que generalmente las usan para bolsas de basura o bolsas de carga, ¿no? Y son tóxicas. ¿Por qué son tóxicas? Porque no las usan para almacenar alimentos, ¿no? En cambio, las bolsas blancas te dan el alimento en la bolsa blanca. En la bolsa transparente te dan el arroz, te dan el azúcar, pero en una bolsa negra no te dan el arroz. Entonces, porque es un tipo de plástico muy tóxico, y por ser tóxico no va en plástico, sino va en este tipo de tacho de color negro. Y por último, las toallas desechables, el papel higiénico usado, no son reciclables, no se aprovechan, por eso van en este tipo de tacho. Hay que tener en cuenta que el residuo no aprovechable, como ahora se llama, volvemos a recordar que es el tacho donde va todo lo que no sirve, todo lo que ya no se pueda recuperar. Entonces, si algún día ustedes en campo tienen alguna duda de algún residuo, pueden optar por ponerlo en general. No es que todo lo pongan en general, no, sino que si tienen alguna duda de algún tipo de residuo que no pueden identificar, pueden usar el tacho de general para evitarnos algún problema. Este es un color muy importante, que es los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, incluso cuando estudian, o personas que están muy ligadas al estudio de los residuos sólidos, los residuos peligrosos es un tema aparte, porque es muy amplio. Sin embargo, aquí vamos a sintetizar los tipos de residuos que se generan en el proyecto. Envases de productos químicos. Todo envase o envoltorio que haya contenido un producto químico en su interior es considerado un residuo peligroso. Pero a veces esa galonera la lavamos y la reusamos. Ya, esa es otra cosa. El reaprovechamiento de un material, porque un envase puede ser reaprovechable, puede ser óptimo mientras tú hayas eliminado la peligrosidad de ese envase. ¿Ok? Si no has eliminado o no puedes eliminar la peligrosidad de un envase, ese envase automáticamente es un residuo peligroso. ¿Ok? Vamos al siguiente residuo. El siguiente residuo son el cartón contaminado, el trapo contaminado, mejor dicho, cualquier tipo de material, cartón, plástico, trapo o cualquier tipo de residuo que haya sido contaminado por un producto químico o hidrocarburo, automáticamente pasa a ser un residuo peligroso. ¿Ok? Vamos al siguiente tipo de residuo. El aceite industrial, el aceite usado. Este tipo es un residuo líquido, pero está dentro de la legislación de un residuo sólido. ¿Ok? Este de aquí es un residuo peligroso porque obviamente proviene del aceite lubricante, pero a comparación de los otros anteriores, el aceite residual sí se puede recuperar. O sea, es un residuo peligroso, pero a la vez es un residuo recuperable. Porque los residuos peligrosos, hay residuos peligrosos que no se recuperan y hay residuos peligrosos que sí se recuperan.
Y el aceite industrial, el aceite usado, es un tipo de residuo que sí se puede recuperar. ¿Ok? Vamos al siguiente. Los filtros de aceite, los filtros de petróleo. Este tipo de residuos en los Estados Unidos suele ser recuperable, suele ser comercializable. Sin embargo, en el Perú todavía no tenemos la industria para poder recuperar este residuo. Y hasta que lo haya, almacenar no es factible. Por eso este es un tipo de residuo peligroso, no reaprovechable por el momento en el Perú. Vamos al siguiente residuo. Nos encontramos con los residuos médicos. Los residuos médicos, o también conocidos como residuos hospitalarios, son esos residuos que por su característica infecciosa, vuelvo a repetir, infecciosa, porque por la manipulación o la mala manipulación de estos residuos, cualquier persona común y corriente puede verse infectada con una enfermedad. Suelen ser peligrosos por esa característica. Por esa razón, estos tipos de residuos son considerados residuos peligrosos. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta acá es que estos residuos solo sí lo maneja el área médica. En una fiscalización, si encuentran este tipo de residuos en cualquier tacho de un campamento, de una oficina, es una falta muy grave. Este residuo que vemos acá, que son las mascarillas, se ha incorporado por el tema del COVID. Por lo general, en el área médica, cuando se usa un tapabocas, las tapabocas son consideradas residuos generales. Sin embargo, por este tema de la pandemia y por este tema del COVID, suele haber en personas que están enfermas y son asintomáticas. En esta imagen podemos ver un Tyvek, ¿no? El Tyvek generalmente se suele usar para manejar productos químicos, pero en general todos los EPPs que hayan sido utilizados para manejar productos químicos, sea guantes de látex, botas, Tyveks, incluso hasta el mismo uniforme se suele manchar con productos químicos. Cuando están en esa condición son considerados residuos peligrosos. ¿Ok? Después las baterías. Las baterías es un tipo de residuo peligroso. ¿Por qué? Por el ácido que lleva adentro. Adentro lleva ácido sulfúrico. Ese ácido lo vuelve peligroso a este residuo. Sin embargo, es un residuo altamente recuperable. Por el plomo lo recuperan. Hay una industria que recupera, que se llama EGNA, que tiene un proceso ya para recuperar este tipo de residuo. O sea, es peligroso y al mismo tiempo es recuperable, o sea, es reciclable. Vamos al siguiente. Las colillas de soldadura. Los soldadores suelen confundir esas colillas como metal y lo meten en el tacho de metal. No. Las colillas, una vez que sueldan, queda una colilla de estos electrodos, y estas colillas son peligrosas porque aún tienen un poco del revestimiento del químico ahí. Como este revestimiento del electrodo es un químico, la colilla generalmente llega hasta acá, pero sigue habiendo la presencia del químico. Entonces sigue siendo un residuo peligroso. Siguiente foto. Las pilas. Las pilas comúnmente se usan o usan demasiado en las zonas administrativas, por los equipos, etc. Las pilas son consideradas residuos peligrosos porque en su interior pueden tener mercurio. Y el mercurio es un gran contaminante para el medio ambiente. Es por eso que este tipo de residuos, las pilas usadas, son consideradas residuos peligrosos. Y no se nota muy bien, pero esta foto es los fluorescentes. ¿Se acuerdan que les hablé que los focos ahorradores, los fluorescentes, tienen un polvito dentro de su interior? Ya este polvito suele tener arsénico. Entonces, este arsénico es dañino para el ser humano. Y como es dañino para el ser humano, es peligroso. Es considerado un residuo peligroso. Entonces, básicamente, los residuos que hemos visto en esta diapositiva son los residuos que deben tener en cuenta para considerarlos residuos peligrosos. Y lo que les debo decir es que
en el tema de residuos peligrosos, no podemos mezclar los tipos de residuos peligrosos. Por ejemplo, si yo tengo residuos médicos, no puedo agarrar y echarle bolsas de cemento. O no puedo agarrar y echarle aceite, porque estaría mezclando dos tipos de residuos peligrosos muy diferentes. Los residuos médicos es un tipo de peligroso, los residuos impregnados de hidrocarburo es uno, los residuos de batería es otro, los residuos de fluorescente es otro. Entonces, cada proyecto, cada empresa que tenga, si tiene 3 tipos de residuos identificados en su proyecto, debería tener 3 tipos de almacenes. Por ejemplo, yo no puedo mezclar residuos ácidos, que son peligrosos, con residuos de cemento, porque ahí puede haber una incompatibilidad con esos tipos de residuos peligrosos y podrían generar algún tipo de reacción, ¿no? Y efectivamente el ácido puede reaccionar con el cemento y puede generar gases que pueden ser letales para el ser humano. Entonces, los residuos peligrosos hay que manejarlos de manera diferenciada. Muchas gracias por su atención.